Hola, en este video vamos a demostrar cómo extraer variables numéricas y categóricas de variables mixtas que tienen como valores números o categorías, ya sean dentro del mismo valor o como valores separados. Para este demo vamos a empezar trabajando con este set de datos que podés encontrar junto con la carpeta zip que bajaste en la sección 1 que contiene todos los Jupyter Notebooks. Entonces cargamos los datos de este archivo y vas a ver que tiene una sola variable, que es esta variable que vemos acá, que tiene como valores letras y números. Esto lo podemos aprender más abajo cuando utilizamos el método unique de pandas, que genera como output los valores únicos de la variable. Ya vemos que tiene letras, estas tres que ves acá, y el resto de los valores son numéricos. Esta variable tiene un significado ficticio que inventamos para esta demostración, en donde A, por ejemplo, significa que no se pudo identificar a la persona, B, que los datos no son relevantes, o C, que la persona parece no tener ninguna cuenta abierta. Estamos hablando de una variable financiera, en donde 0, 1, 2, etc. son el número de cuentas abiertas que la persona presenta. Y si dibujamos el número de observaciones por cada valor que presenta esta variable, vemos acá que la mayoría de las observaciones pertenece a una de estas tres valores categóricos y el resto son valores numéricos. Entonces vamos a proceder a extraer la parte numérica y la parte categórica de esta variable. Hay probablemente varias maneras de hacerlo. Nosotros vamos a hacerlo así, como te mostramos acá. Para extraer la parte numérica, vamos a usar el método de pandas toNumeric. Este método lo que hace es transformar a numeric cualquier parte numérica, cualquier valor numérico de una variable. Pasamos entonces como parámetro la variable que queremos transformar, y acá es importante poner errors igual coerce, porque esto lo que va a hacer es que si un valor no es numérico, es categórico, como en el caso de A, B y C, entonces va a introducir un error. Y esto nos va a dar el resultado que estamos buscando, que es que cuando el valor es numérico, captura el valor numérico, y cuando el valor es categórico, introduzca un dato faltante. Para extraer la parte categórica, ahora voy a usar la nueva variable numérica que creamos aquí arriba y el método where de NumPy. Entonces, con el método where vamos a escanear la variable numérica que creamos aquí arriba, y si presenta un valor nulo, entonces vamos a adoptar el valor de la variable original. ¿Por qué? Porque si numerical presenta un valor nulo, quiere decir que la variable original era categórica, pero si numerical no presenta un valor nulo, quiere decir que tiene un número. Entonces, en nuestra variable categórica, lo que queremos hacer es introducir un dato faltante. Como resultado de estas dos operaciones, vamos a obtener la siguiente tabla que ves acá, en donde tenemos la variable original, que tiene categorías y números, la variable numérica, que tiene dato faltante, en donde el valor original era una letra, y la variable categórica, que preserva la letra, en donde en el dato original había una letra. Y como para asegurarnos que el resultado fue el deseado, vemos también que cuando en la variable original había un número, la variable numérica retiene ese número, mientras que la variable categórica ahora presenta un dato faltante. Es decir, que de la variable original que presenta números y letras, ahora tenemos dos variables, una que solo retiene los números y la otra que solo retiene las letras. Y con estas dos variables podemos proceder con cualquiera de las técnicas que hemos discutido a lo largo del curso. De la misma manera, podemos trabajar con variables que tienen números y letras como parte del mismo valor. Y para eso vamos a utilizar una vez más los datos del Titanic, y solamente utilizamos las columnas ticket y cabina, que son aquellas que tienen variables mixtas. Como cabina, ves acá directamente que los valores están compuestos por una letra y un número. Y para ticket, si haces ticket.unique con el método de pandas, vas a ver que muchos de los tickets están compuestos por una combinación de letras y números.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar con estas variables? Para la variable cabina, lo que vamos a hacer, o lo que podemos hacer, es lo siguiente. Para capturar la parte numérica, lo que podemos hacer es tratar a la variable cabina como un string de cadena de caracteres del inglés, y de este string o de esta cadena de caracteres vamos a extraer solamente los dígitos, que es lo que indicamos con esta D acá. D plus significa extraer todos los dígitos que se encuentran en esta cadena de caracteres. Esto nos va a obtener la parte numérica de la cabina, mientras que para extraer la parte categórica, como sabemos que la letra está en la primera posición de la cadena de caracteres, lo que podemos hacer es, sobre la cadena de caracteres de cada uno de estos valores de cabina, solamente retenemos el primer valor, el que se encuentra en la posición 0. Acordate que Python indexa en 0. Entonces, si luego vemos el resultado, vemos que obtuvimos lo que estábamos deseando, en donde cabina, que normalmente presenta una letra y un valor numérico, la variable numérica retiene el valor numérico, mientras que la variable categórica se queda solamente con la categoría. Lo mismo podemos hacer con la variable ticket, pero la variable ticket es bastante sucia, o sea que la técnica va a funcionar hasta un cierto nivel, no va a ser perfecta. En algunos casos se justifica aplicar una técnica que captura el 90% de lo que pasa en la variable, en otros casos no. Es trabajo para vos, para que investigues qué es lo que más conviene con tu set de datos. Pero para demostrar en esta demo podemos hacer lo siguiente. Para capturar la parte numérica, si exploras bien los valores de ticket, vas a darte cuenta que muchas veces las letras y los valores numéricos están separados por un espacio, y los valores numéricos normalmente vienen en la segunda posición. Entonces lo que hacemos acá es separar la cadena de caracteres que contiene las letras y los números en dos con el método split, y nos quedamos con la segunda parte, que es la que normalmente contiene los números, y luego le aplicamos al resultado pandas to numeric para asegurarnos que retenemos solamente la parte numérica, y si había alguna letra o algo mezclado con ese número, con errors igual coerce, lo vamos a transformar en un dato faltante. Para extraer la parte categórica, hacemos lo contrario. Separamos la cadena de caracteres en dos con pandas split, como hicimos en la línea de código anterior, pero ahora nos quedamos con la primera parte, que es la que normalmente contiene la cadena de caracteres, y luego utilizamos el método where sobre el resultado y chequeamos si es un dígito, entonces introducimos un dato faltante, pero si no es un dígito quiere decir que era la parte categórica, entonces la retenemos en la variable final. Y ahora, si visualizamos el resultado de esta operación, vamos a ver que la variable original, en este caso por aquí, por ejemplo, en donde contenía letras y números, la variable numérica retiene el número y la variable categórica retiene la categoría. Y más adelante puedes inspeccionar los valores de la nueva variable categórica con unique y ves que son estos que están acá, que son en la mayoría cadenas de caracteres. Y luego puedes hacer, si quieres, un histograma también sobre los valores numéricos. Si esta variable tiene o no algún valor predictivo es para definir con posterioridad, pero este demo solamente apunta a demostrar qué es lo que se puede hacer cuando encontramos este tipo de variables en nuestro set de datos. Esperamos que haya sido útil. Esto es todo por esta sesión, es una sesión bastante corta. Nos vemos en la otra.